Capítulo 4. Cómo el alma descarga sus pasiones sobre objetos falsos cuando le faltan los verdaderos. Uno de nuestros gentilhombres, sumamente propenso a la gota, cuando los médicos le instaban a abandonar por entero el disfrute de las carnes saladas, solía responder con mucha gracia que, en los ataques y tormentos de la enfermedad, quería tener a quien echarle la culpa, y que gritando y maldiciendo contra la salchicha o contra la lengua de buey y el jamón, sentía un gran alivio. Pero hablando en serio, el brazo que levantamos para golpear, si el golpe no atina y va al aire, nos duele. Y para que una visión resulte grata, no debe perderse y alejarse en la vaguedad del aire, sino tener un confín que la sostenga a una distancia razonable. Comillas. Así como el viento pierde fuerza y se desvanece en el vacío si no le oponen resistencia espesos bosques. Cierra comillas. De igual manera, parece que el alma turbada y conmovida se pierde en sí misma si no se le brinda un asidero, y hay que proporcionarle siempre algún objeto al que atenerse y sobre el cual actuar. Dice Plutarco a propósito de quienes se encariñan con monitos y perrillos, que de este modo la parte amorosa que hay en nosotros, a falta de asidero legítimo, se forja uno falso y frívolo antes que permanecer inútil. Y vemos que el alma en sus pasiones prefiere engañarse a sí misma, formándose un objeto falso y fantástico, incluso en contra de su propia creencia, a dejar de actuar contra alguna cosa. La rabia arrastra a sí mismo a los animales a atacar a la piedra y al hierro que los ha herido, y a vengarse a dentelladas sobre sí mismos del daño que sienten. Así, la osa de Panonia, más feroz, herida por el venablo que el libio le ha lanzado, con su correa corta, se revuelve contra la herida, ataca furiosamente el dardo recibido y gira alrededor del asta que se le escapa con ella misma. ¿Qué causas no inventamos para las desgracias que nos afectan? ¿A qué no echamos la culpa, con razón o sin ella, para tener algo contra lo cual luchar? No son las trenzas rubias que desgarras, ni la blancura del pecho que irritada golpeas con tanta crueldad, lo que ha destruido, por un malhadado plomo, al queridísimo hermano. Echa la culpa a otra cosa. Dice Livio, refiriéndose al ejército romano en España, tras haber perdido a los dos hermanos que eran sus grandes capitanes. Comillas. De repente se pusieron todos a llorar y a golpearse la cabeza. Cierra comillas. Es un uso común. Y el filósofo Bion, hablando de aquel rey que se arrancaba los cabellos debido a su dolor, no tuvo gracia al decir, «¿Este piensa que la calvicie alivia el dolor?» ¿Quién no ha visto masticar y engullir naipes, zamparse una bolsa de dados, para tener algo contra lo que vengarse de la pérdida de dinero? Jerjes azotó el mar y escribió una carta de desafío al monte Athos, y Ciro mantuvo ocupado durante muchos días a todo un ejército para vengarse del río Guindes por el miedo que había pasado al cruzarlo. Y Calígula arrasó una casa bellísima por el placer que su madre había encontrado en ella. En mi juventud, el pueblo contaba que uno de los reyes de nuestros vecinos, que había recibido una tunda de palos de Dios, juró vengarse. Ordenó que durante 10 años nadie le rezara ni hablara de él, ni en lo que dependía de su autoridad creyera en él. Se pretendía así describir no tanto la necedad como el orgullo natural de la nación a la que se refería el cuento. Se trata de vicios que van siempre juntos, pero tales acciones tienen, a decir verdad, incluso un poco más de arrogancia que de estupidez. Augusto César, tras sufrir el azote de una tormenta marina, empezó a desafiar al dios Neptuno, y para vengarse de él, en medio de la pompa de los juegos circenses, mandó que retirasen su imagen del sitio que ocupaba entre los demás dioses. Su excusa en este asunto es menor aún que la de los anteriores, y menor de la que tuvo él mismo más adelante, cuando perdió una batalla bajo el mando de Quintilio Varo en Alemania, y movido por la cólera y la desesperación, se dedicó a golpearse la cabeza contra la muralla, gritando, comillas, «Varo, devuélveme a mis soldados», cierra comillas.
porque rebasan toda locura, pues se les suma la impiedad, quienes dirigen a Dios mismo o a la fortuna, como si sus oídos estuviesen sujetos a nuestros golpes, según el ejemplo de los tracios, que cuando truena o relampaguea, se lanzan a disparar contra el cielo en titánica venganza, para hacer entrar a Dios en razón a flechazos. Ahora bien, como dice el poeta antiguo en Plutarco, en modo alguno hay que irritarse por los asuntos. Todas nuestras cóleras no les importan nada, pero nunca increparemos bastante el desorden de nuestro espíritu.